Ok, entonces, pues bueno, van a tener este formato descargable y nos va a pedir que vayamos respondiendo lo que se nos solicita, ¿sale? Lo primero que nos pide es cuál es la tesis central del ensayo. Cuando nosotros hablamos de la palabra tesis, la palabra tesis se refiere a una postura, a una afirmación, ¿sale? Y en ese sentido, pues bueno, lo que debemos de responder aquí es qué es lo que sostiene o cuál es la idea principal que sostiene el autor en este texto, ¿sale? Solo se trata de que tú describas qué es lo que en este caso el autor está afirmando, ¿sale? Respecto, del tema que está abordando. ¿Sí se entiende? Ajá. Una tesis es eso, una afirmación, una postura que el autor tiene en este texto, ¿sí? Posteriormente, te va a pedir o les va a pedir que identifiquen al menos tres argumentos, ¿sale? En este caso, ya sabemos o podemos decir que un argumento se estructura a partir de dos elementos, ¿sale? Los elementos que estructuran a un argumento son premisas y conclusiones, ¿sale? En ese sentido, ¿sale? Nosotros, ¿cuántas premisas debe de haber? Puede haber más de una premisa, ¿sale? En el caso de que yo les pongo aquí, por ejemplo, si yo me voy a la lectura del texto que ustedes tienen que hacer, yo podría identificar que, en este caso, Octavio Paz afirma que el mexicano es un ser que se cierra y se preserva. Ese es lo que está afirmando él. ¿En qué se basa para decir eso? En un párrafo o a lo largo de varios párrafos, él dice que el mexicano es arisco, agresivo, solitario, cortés y constantemente a la defensiva. Es celoso de su intimidad y no mira a los ojos a cualquier cosa ya que puede herirlo. Su lenguaje está lleno de reticencias. En eso se basa para decir que el mexicano es un ser que se cierra. ¿Sí se entiende? O sea, aquí el punto es, ¿en qué te basas, Octavio Paz? La pregunta dentro de la lectura sería, preguntarle en qué se basa para decir que el mexicano es alguien que se cierra y se preserva, ¿sale? En función de tu lectura, ¿en qué se basa para decir eso? ¿Sí se entiende? ¿Alguna pregunta aquí? No, ninguna. ¿No? Ninguna. Bueno, ahorita checamos en la práctica. Bien, ¿qué afirmación hace Octavio Paz sobre la mujer mexicana? Lo mismo, ¿qué está sosteniendo? ¿Cuál es su opinión? Según el texto, ¿qué es lo que está sosteniendo que la afirmación, qué afirmaciones hace Octavio Paz acerca de la mujer? Después, ¿qué opinión tiene Octavio Paz sobre el mexicano? ¿Sale? Entonces, aquí hay que recordar, si encontramos alguna donde nosotros podamos decir, es que Octavio Paz aquí dice que opina, que piensa, que le parece, eso es lo que vamos a buscar, esas palabras que nos ayuden a identificar que a Octavio Paz esa es su opinión, ¿sale? Y no solamente va a decir su opinión, va a decir en qué se basa y decir en qué se basa para decir que le parece eso, ¿sí? Y posteriormente tú vas a decir tu opinión. Sin embargo, no solamente se trata de que digas, por ejemplo, que el mexicano es flojo, ajá, o que el mexicano es muy alegre, ¿sí? ¿En qué te basas para decir eso? Eso es lo importante de esta estructura. Ajá. Decir en la conclusión qué afirmas o qué sostienes o qué opinas, ¿sí? ¿En qué te basas? ¿Sale? Aquí tú puedes buscar estudios, opiniones de expertos, psicólogos, sociólogos, filósofos, personas que hayan intentado estudiar y comprender al mexicano. En ese sentido, o lo puedes hacer de los estudios culturales del mexicano, como para decir o establecer qué es lo que tú opinas acerca del mexicano. Y posteriormente, ¿sale? En función de tu argumento, pero vas a establecer un párrafo, ¿sale? En el párrafo, como lo acabamos de ver, no se trata solamente de copiar y pegar, ¿sí? Como lo hicimos acá en el ejercicio de la hoja de Word, ¿sale? Si bien identificamos premisas y conclusiones, si ustedes se fijan, hemos construido un párrafo, en un argumento, en un párrafo. Eso es lo que tienes que hacer, ¿sale? Establecer un argumento en un párrafo. Eso es lo que te está pidiendo. Con lo que escribiste, con la estructura que escribiste anteriormente, tienes que estructurar un párrafo. ¿Sí se entiende esa parte? Sí. ¿Eh?
¿Alguna duda hasta aquí o pregunta? Sí o sí, No, por el momento no. ¿no? Bien, bueno, acuérdense que es muy importante cuando ustedes están haciendo sus actividades, revisar la rúbrica. La rúbrica a ustedes les dice lo que la actividad debe de contener, ¿sale? Y también nos dice precisamente qué es lo que se les va a calificar. De tal manera que si ustedes, por ejemplo, cuando tengan alguna inconformidad con una calificación que digan, oiga, profe, o oiga, asesor, yo cumplí con todo lo que decía la actividad, vi la rúbrica y la rúbrica decía esto, y yo lo cumplí. O sea, ¿por qué me puso esa calificación? No porque rezonguen o reclamen de la calificación, sino que es la base a través de la cual nosotros como asesores establecemos las calificaciones de sus actividades. No es porque a nosotros se nos antoje o digamos a este le ponemos 80, a este le ponemos 90, a este le ponemos 100, no. Es en base a la rúbrica. Si la actividad cumple con la rúbrica, ¿sale? Entonces, en ese sentido, nosotros podemos identificar qué es la calificación que merece. Y pues obviamente, pues supongo que ustedes quieren sacar una calificación de 100. Entonces, váyanse al rubro de experto, al nivel de experto, y vean lo que debe de contener. Dice, descarga el documento y responde las 6 preguntas que se plantean. Reconoce la tesis central, es decir, responde claramente, ajá, qué es lo que sostiene Octavio Paz respecto al mexicano. Identifica 3 argumentos, ¿sale? Aquí hay que tener mucho cuidado, como les decía. Uno de los errores que he notado en esta actividad, ajá, es precisamente que a veces, por ejemplo, lo que hicieron o han hecho aquí, y eso es un error, me ponen, por ejemplo, premisas, ya que, dado que, ajá, en base a, no, perdón, con base a, y dice, no, aquí está la premisa. Si ustedes se fijan, lo que acabamos de ver, según lo que acabamos de ver, esto no es una premisa, ¿no? Debe de haber una relación entre lo que estableces o lo que afirmas y los fundamentos, ¿sale? Entonces deben tener mucho cuidado aquí, ¿sí? ¿Sí se entiende esta parte? Entonces, esto me están dando indicadores, son palabras que indican premisa, pero esto no es, si ustedes se fijan, un argumento. Algunos otros momentos he encontrado, por ejemplo, estamos hablando en el contexto de Octavio Paz y ponen el mexicano, se cierra. Conclusión, el mexicano se cierra. Ahí no hay un argumento, si ustedes se fijan. O sea, ¿qué debe de haber? ¿Qué relación debe de haber? En la conclusión es, ¿qué afirmas? ¿El mexicano se cierra? ¿Sí? ¿En qué te basas para decir eso? Según la lectura que hiciste. ¿En qué te basas para decir eso? Entonces debo de establecer qué o bajo qué criterios yo digo eso. ¿Sí se entiende? ¿Sale? Entonces tengan cuidado aquí, ¿no? Siguiente. Identifica de manera correcta la afirmación que Octavio Paz hace sobre la mujer mexicana. Identifica de forma correcta la opinión que Octavio Paz tiene sobre el mexicano. Argumenta adecuadamente una opinión sobre la cual una de las características del mexicano, considerando sus premisas y sus conclusiones. Esta es la parte última. Recuerden que en la parte última de la actividad, primero deben establecer una estructura, ¿sale? ¿Sí? ¿Qué afirman o qué sostienen y en qué se basan? Aquí no es de la lectura, aquí es de ustedes de otros materiales que revisaron, ajá, y en función de esos materiales, ¿qué argumento pueden ustedes dar? ¿Qué opinan acerca de las características mexicanas? Y ya en función de esta estructura, ustedes tienen que realizar un párrafo. Escribe un párrafo. ¿Con qué? Con la estructura que hiciste anteriormente. ¿Sale? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, ninguna. ¿No? Profe, Ajá. yo ya me voy a desconectar porque ya me voy a trabajar. Órale, adiós, que te vaya bien.
Muchas gracias y gracias por su tiempo. No, a ti. Bien, ya me lo terminado, no te cures, Demian, ahorita ya terminamos. Bien, entonces es importante que atiendan las indicaciones todas, porque el hecho de que les falte una, eso también afecta pues la calificación, ¿sale? Cuidar la redacción, ¿sí? La ortografía. ¿M? Eh, y pues el último rubro, que es el pensamiento crítico, evalúa el hecho de que precisamente la actividad de cuenta de que entendiste lo que te está pidiendo, que es un argumento, cuáles son sus elementos y en el caso de la actividad, cómo se dan los argumentos y la estructura en el contexto de Octavio Paz. ¿Sale? ¿Sí se entiende, Steve? Sí, Y bueno, ahí desde el módulo antepasado hay que tener mucho cuidado con la información que ya no es que no se valga copiar, ¿sí? O sea, nada más hay que clarificar que si nosotros integramos información de otra fuente de manera exacta, debemos darle crédito que se merece, ¿sale? A través del sistema de referencias que nosotros tenemos aquí en Prepa en línea cero, ajá, que es precisamente el manual de citas y referencias, ¿sale? Entonces, en la medida de lo posible, si tú llegas o cualquiera llega a integrar información de otra fuente y dice, pues cuando yo digo yo copio y pego, estoy asumiendo que es mía, si no doy la referencia, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado porque precisamente esto puede dar pauta a que en este caso, pues se malentienda que yo estoy precisamente copiando o plagiando mi actividad. ¿Sale? Bien. Bueno. Vamos a para cerrar nuestro día de hoy, Ian, vamos a checar en este párrafo si somos capaces de identificar o bien si hay un argumento, ¿sale? ¿Cuáles son las estrategias que te dije que hay que utilizar para identificar si hay un argumento? ¿Te acuerdas? no se le entendió. Ajá. ¿Cuáles son las estrategias para identificar un argumento? Que se pueda sostener, Ajá, yo debo buscar, ajá, ¿qué sostiene? En el párrafo, o sea, en la lectura que voy haciendo, yo debo de hacerme una pregunta. ¿Qué está sosteniendo el autor? ¿Sí? ¿Qué sostiene? Cuando yo pregunto qué sostiene, ¿por qué estoy preguntando? ¿Qué intento buscar? ¿Qué intento identificar? ¿Qué intento identificar con esa pregunta, Demian? que el argumento tenga la in- que tenga información que sea real y que se pueda sostener entre sí. Ajá. Acuérdate, un argumento tiene dos elementos. ¿Cuáles son los elementos que tiene un argumento? Premisa y conclusión. Premisa y conclusión. No puede ser un argumento si solamente hay premisa o si solamente hay conclusión. Necesita de los dos y de la relación que hay entre estos, entre premisa y conclusión. ¿Sale? Cuando yo pregunto qué sostiene, estoy preguntando por la conclusión. Y cuando yo pregunto en qué se basa, ¿por qué estoy preguntando? ¿Por qué estaré preguntando? Bueno, ¿sí? Se basa del argumento. ¿En qué se basa? Yo cuando pregunto en qué se basa el argumento, o sea, el argumento es la reunión de las dos respuestas. O sea, en este caso, ¿en qué se basa? Yo estoy preguntando por sus premisas. Puede ser una o pueden ser más.
¿Sí se entiende? Vamos a leer el siguiente párrafo. Pon mucha atención. Sí, Esto es clave, pero acuérdate que esta es una estrategia para identificar un argumento en una lectura. ¿Qué sostiene? Voy a preguntar por la conclusión. ¿En qué se basa? Estoy preguntando por la premisa. ¿Sale? Entonces, para encontrar un argumento, tengo que encontrar la respuesta a esas dos preguntas. ¿Sí? ¿Sale? Otra estrategia es que yo vaya, como te lo comenté hace rato, que yo vaya a voy a ir a mis recursos del módulo y lo ideal es precisamente que yo descargue o imprima este recurso. ¿Cómo se llama este recurso? Premisas y conclusión. Este recurso tiene palabras que precisamente nos me dicen eso, indicadores. ¿Qué es un indicador? Un indicador es como cuando subes a un coche o cuando precisamente en una pantalla ves, por ejemplo, si te dice ya se va a acabar la batería, no hay internet, esos iconos, ajá, son indicadores. En este caso, estas palabras son indicadores. ¿Qué significa? Que me van a decir, pon atención aquí, estas palabras te van a decir ¿qué te van a decir, Demian? Cuando aparezca la palabra además, te dice que, ojo, ahí va a haber una premisa. Cuando te aparece la palabra alguno de, a partir de que, a causa de, cualquiera de esta lista te va a decir aquí hay una premisa. Cuando te aparezca alguna de estas, te va a decir, ojo, aquí hay una conclusión. ¿Sí se entiende? Entonces, hay que poner mucha atención en estas, ¿sale? En estas palabras, porque estas palabras me van a ayudar a identificar precisamente eso. ¿Qué funciona como premisa y qué funciona como conclusión? ¿Sale? Entonces, ¿cuál es la otra estrategia? Una estrategia para encontrar un argumento es preguntarnos qué sostiene y en qué se basa. Y la otra estrategia, ¿en qué consiste, Demian? eso sí, no, no me la sé. En buscar los indicadores, identificar los indicadores. ¿Cuáles son los indicadores? Son estas palabras que me dicen cuándo hay una premisa y cuándo hay una conclusión. ¿Sale? ¿Cuáles son? Estos que están aquí en tu recurso, premisas y conclusiones. Ahí vas a encontrar esas palabras. Tenlas a la mano porque esas palabras te van a ayudar cuando tú vayas leyendo a identificar que hay una premisa y cuando hay una conclusión. ¿Sale? ¿Sí se entiende? Sí, Bueno, continuamos el viernes. Espero que me puedas apoyar. Ahí la respuesta a la encuesta me dice que, pues bueno, los que la respondieron, la mayoría pueden un horario de 3 a 5. Lo voy a poner de 4 a 5, ¿sale? O a ver si puedes estar para, pues, no repetir esto, solamente tomar unos elementos y realizar algunos ejercicios. ¿Sale? ¿Alguna pregunta o duda? no, ninguna. Bueno, pues por el día de hoy sería todo. Cuídate mucho. Nos vemos el próximo viernes si es que puedes. Sí, hasta luego. Hasta luego. Cuídate, descansa.